Una de las cosas más difíciles de mi trabajo en la morgue es la rutina. Cada día es igual. Los cuerpos entran, los procesamos y los almacenamos. La noche de la que te hablo empezó como cualquier otra. Un hombre de unos 50 años había muerto de un ataque al corazón. Su cuerpo era pesado y frío, y me costó un poco moverlo a la mesa de autopsias. Hice los preparativos de rutina, lo tapé y me senté en mi escritorio a llenar el papeleo. El silencio era abrumador. Solo el zumbido de los refrigeradores y el tecleo de mi computadora. De pronto, el zumbido se detuvo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré hacia la mesa de autopsias y vi que las sábanas que cubrían al hombre se movían. No era un movimiento brusco, sino un suave vaivén. Me levanté con el corazón en la garganta y me acerqué. Al llegar a la mesa, el movimiento se detuvo. Pensé que tal vez fue el aire acondicionado, pero estaba apagado. Me preparé para marcharme cuando vi una mancha oscura en la sábana, justo en la zona del pecho del hombre. Me asomé para ver qué era, y lo que vi me heló la sangre. Una mancha húmeda, con la forma de una mano. Me alejé de la mesa, la respiración agitada. La sábana se movía de nuevo, esta vez con más fuerza. La esquina del tejido se levantó y se formó una pequeña abertura. A través de ella vi que el pecho del hombre se hinchaba y desinflaba, como si estuviera respirando. La piel de su rostro, antes pálida y sin vida, había recuperado su color. Sus ojos se abrieron y me miraron. Eran unos ojos azules llenos de un miedo abrumador. Sus labios se separaron y un débil susurro salió de ellos. Todavía no. El hombre exhaló un aliento frío y su cuerpo se contrajo. Los ojos se cerraron y su rostro recuperó la palidez cadavérica. El olor de la muerte llenó la sala. Me quedé allí, con el cuerpo tembloroso y la mente en blanco, sin poder entender lo que había pasado. Fue la noche más larga de mi vida. Mi abuelo trabajó en la morgue de la ciudad durante más de 40 años. Cuando murió me dejó todo lo que tenía, incluyendo una vieja libreta de cuero, su diario de la morgue. Al principio me pareció un regalo de mal gusto, pero a medida que leía sus páginas me di cuenta de que no era solo un registro de muertes, sino una crónica de lo inexplicable. Mi abuelo describía en detalle los cuerpos que llegaban, no solo cómo murieron, sino también sus historias de vida. Pero a medida que avanzaba en el diario, las entradas se volvían más extrañas. Había historias de cuerpos que cambiaban de posición por sí mismos, de susurros que venían de los cajones refrigerados y de sombras que bailaban en los pasillos. Al principio pensé que mi abuelo estaba perdiendo la cabeza, pero cuando leí el último capítulo, el pánico se apoderó de mí. La entrada final estaba fechada solo un día antes de su muerte. Decía: hoy llegó un joven, tan pálido, pero hermoso. Sus ojos, incluso cerrados, me miraron. Le pedí que se fuera, pero me dijo que no podía, que necesitaba encontrar la paz. Me dijo que yo era la única persona que podía ayudarlo, que la habían traído hasta aquí. ¿Qué hago? Después de esa página, el diario se interrumpía. Sentí un escalofrío. La descripción del joven era muy similar a la de mi tatarabuelo en sus fotografías de juventud, pero con una diferencia.
En las fotos, sus ojos no estaban cerrados. Y mi abuelo era el único que sabía que mi tatarabuelo siempre había temido a los muertos y que nunca le gustaba estar en lugares oscuros. En mi escritorio tengo una foto de mi tatarabuelo que él siempre llevaba consigo. En la foto, sus ojos parecen cerrados, pero si te acercas, puedes ver que una de sus manos está en el aire, como si estuviera intentando detener algo. Y justo en la parte inferior de la foto hay una pequeña nota escrita por mi abuelo. Finalmente lo encontré y él me liberó. Aún hoy me pregunto si mi tatarabuelo es el joven pálido y precioso de su diario. El edificio era viejo, abandonado y sin ninguna identificación. Un lugar que había sido olvidado por todos, excepto por mí. Una noche, mientras exploraba los túneles subterráneos de la ciudad, encontré una puerta oxidada. La abrí con dificultad, con una mano en la linterna y la otra en el corazón. El aire denso y frío me golpeó la cara. Era el olor de los cadáveres, de la muerte y de algo más. Algo dulce, como la sangre. Entré sin saber por qué, y mi linterna iluminó una morgue. No había electricidad, solo el silencio de la tumba. Los refrigeradores oxidados y cubiertos de moho estaban apilados en el fondo de la sala. Sus puertas estaban cerradas con candados antiguos. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. El silencio era total y el aire era tan frío que me costaba respirar. Un sonido me hizo saltar. El arrastre de unas cadenas. Me volví y vi una cadena de metal en el suelo, arrastrándose sola. La seguí con la linterna y llegué a una puerta de metal que no había visto antes. La cadena se detuvo y las bisagras chirriaron con un sonido que me heló la sangre. La puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo oscuro. La cadena se arrastró por el pasillo y la seguí, sabiendo que era una locura. El pasillo terminaba en una habitación con una cama de autopsias. La cadena se detuvo y se enrolló en la cama. Me acerqué, mi corazón latiendo en mi pecho, y la linterna iluminó la cama. No había nada, pero la cadena se movió de nuevo. Esta vez se desenrolló y se arrastró por el suelo, formando la palabra ayuda. No sé cómo, pero me quedé allí paralizado, y de pronto la cadena se enrolló alrededor de mi tobillo con fuerza. Caí al suelo y la linterna rodó por el pasillo, apagándose. Todo estaba oscuro. El frío se hizo insoportable y el olor a sangre era tan fuerte que me hizo doler la cabeza. De pronto, un grito silencioso. No era una voz, sino el sonido de mi propia muerte. Lo que la gente no sabe de una morgue es que la mayoría de los días son aburridos. Largas horas de silencio, papeleos y el zumbido constante de la refrigeración. Mi turno de noche era siempre así. A veces un cuerpo llegaba y lo acomodaba en su cajón. Era una rutina que me daba una extraña sensación de calma. Pero una noche, esa calma se rompió. Había un cuerpo nuevo.
el de una joven que había muerto en un accidente de auto. La vi por la ventana de la ambulancia. Su rostro estaba sereno, casi como si estuviera dormida. La puse en la mesa de autopsias con un poco más de cuidado de lo habitual. No me gusta ver a los jóvenes en este lugar. Es como si la vida misma se negara a aceptar su muerte. Dejé su cuerpo preparado y me fui a mi escritorio a llenar el papeleo. Como de costumbre, el silencio era total. Pero esta vez, no era el silencio tranquilo de siempre. Era un silencio opresivo, como si alguien me estuviera observando. No le di importancia. Después de todo, es una morgue y la mente te juega trucos. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada, cuando mi teléfono sonó. Era mi hermana, llamando para desearme un feliz cumpleaños. Hablamos durante un rato y al colgar me sentí mucho más tranquilo. Fue un momento de normalidad en un lugar que no lo era. Volví a mi escritorio. El aire parecía más ligero. Y fue entonces cuando lo vi. Una de las fotos en mi escritorio, la de mi hermana y yo con los niños, estaba movida. No mucho, solo un poco. Sentí escalofríos. Alguien había estado aquí. Pero no le di importancia. Pensé que tal vez había sido yo mismo, que la había movido sin darme cuenta. El reloj ahora marcaba las 3:33 am, cuando oí el primer susurro. Al principio era casi imperceptible, un murmullo que se mezclaba con el zumbido del aire acondicionado. Me quedé inmóvil escuchando. El murmullo se hizo más claro y de repente escuché mi nombre, pronunciado con la voz de mi hermana, pero con un tono macabro. David, feliz cumpleaños. La voz venía de la morgue, de la sala donde la chica de la foto estaba. Corrí a la sala. La puerta se abrió con un estruendo. No había nadie. El cuerpo de la joven estaba en su lugar, cubierto con la sábana. Estaba a punto de irme, pero entonces vi la foto que había movido en mi escritorio. La había puesto de nuevo en su lugar, pero ahora estaba sobre el cuerpo de la chica, en su pecho. La imagen de mi hermana y yo, felices, estaba en la superficie del cuerpo inerte. De repente los ojos de la joven se abrieron, me miraron directamente y una lágrima densa como aceite corrió por su mejilla. ¡Feliz cumpleaños!, susurró. Esa voz era la de mi hermana. Caí al suelo, el corazón latiéndome tan fuerte que casi se salía de mi pecho. Me arrastré sin mirar atrás y escapé. No volví a la morgue. Ya no pude dormir. Siempre estoy escuchando un murmullo, una voz que me persigue. Y siempre tengo miedo de ver mi propia foto en un lugar donde no debería estar. Esa noche había un solo cuerpo. Un anciano de unos 80 años que había fallecido en su casa en paz. No me sentía incómodo con él. Era un final natural, no una tragedia. Lo puse en la mesa, lo cubrí y me fui a mi escritorio a llenar papeles. Pero a medida que la noche avanzaba, sentí que la presencia del anciano era cada vez más fuerte. No era algo físico, era algo que sentía en el aire. A las 2 de la mañana, el silencio se hizo más denso
y en el mismo instante la luz de la morgue empezó a parpadear. Al principio pensé que era una falla en el sistema, pero la luz parpadeó de forma rítmica, como un corazón latiendo. El ritmo se aceleraba con cada parpadeo. Me quedé paralizado en mi asiento, con el corazón latiendo al mismo ritmo de la luz. Entonces, oí el sonido. Era un silbido. Venía de la sala de la morgue, de la mesa de autopsias. Me levanté y me acerqué, pero el silbido se detuvo. Miré a través de la ventana de la puerta y vi el cuerpo del anciano. Estaba en la mesa, cubierto con la sábana. Pero la sábana se movía. No era el aire acondicionado. Era un movimiento suave, un vaivén. La luz parpadeó de nuevo. Y al hacerlo, la sábana se movió, revelando el rostro del anciano. Sus ojos estaban cerrados, pero su boca estaba abierta y de ella salía un silbido. El mismo silbido que había oído antes. Era un silbido suave, como una canción de cuna, pero me llenaba de un terror insoportable. Me quedé allí, mirando sin poder moverme. El silbido se hizo más fuerte y se detuvo, y en su lugar escuché un susurro. No me dejes. La voz del anciano era débil y quebradiza, llena de una tristeza profunda. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. El anciano no quería morir solo. La soledad, en el último momento, había sido su agonía. Corrí a la sala, me acerqué al cuerpo y lo cubrí con la sábana. No te preocupes. Le susurré. No te dejaré solo. Y me quedé allí, sentado a su lado, en la oscuridad, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No sé si lo que hice ayudó, pero el silbido se detuvo y la luz dejó de parpadear. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio de paz. Me quedé allí toda la noche, hasta que los primeros rayos del sol entraron por la ventana. No volví a la morgue, pero siempre escucho un silbido, o el sonido de un corazón latiendo, y pienso en el anciano. Mi primer día en la morgue de la ciudad fue un desastre. Me presenté con mi currículum y mi título, listo para empezar mi carrera como forense. El médico en jefe, un hombre de unos 60 años llamado Dr. Williams, me recibió con una sonrisa amarga y me entregó una bata y un par de guantes. Este lugar es diferente, me dijo, su voz resonando en el pasillo vacío. Aquí, los muertos hablan, no con palabras, sino con secretos. Tu trabajo es escucharlos, si puedes. Si no te mueres de miedo, entonces serás bueno en esto. Si no, bueno, siempre hay más trabajo en el cementerio. No entendí qué quería decir. Era solo una morgue, ¿verdad? Los cuerpos eran solo eso, cuerpos. Los coloqué en los estantes, los clasifiqué, tomé notas sobre su estado y me preparé para el siguiente turno. Mi primer día transcurrió sin incidentes. Al final del día estaba agotado, pero feliz. Había logrado mi primer día sin incidentes, o al menos eso creía. Cuando volví a casa esa noche, mi esposa me esperaba con la cena. Me senté en el comedor, sintiéndome orgulloso de mí mismo. Tengo un nuevo trabajo, le dije. Es fascinante. Ella me miró con curiosidad.
He estado buscando trabajo durante meses, dije. Y ahora finalmente lo tengo. Ella sonrió, pero luego su rostro se congeló. ¿Qué es eso?, me preguntó, señalando mi mano. Nada, le dije, solo una herida. Pero la herida no estaba en mi mano, estaba en mi cuello. Había una marca, una pequeña herida con la forma de un dedo. Y el dedo no era mío. El frío del lugar me había hecho olvidar el resto del día. Pero mientras me duchaba, recordé haber visto el cuerpo de un hombre que había muerto en una pelea callejera. Había una marca en su cuello, una marca que se asemejaba a una mordedura. Me había reído de eso, pensando que era una broma. Pero ahora la risa no salía de mi garganta y la marca no era una mordedura. Era la forma de un dedo que se había clavado en mi cuello. Fue el doctor William, me dije. Él lo hizo. Pero mi esposa no me creyó. Me miró como si estuviera loco. Tienes que irte de ese lugar, me dijo. Pero no me fui. Esa noche soñé con la morgue. Estaba allí, solo, en la oscuridad, y el olor a sangre era abrumador. Me desperté con la respiración agitada y mi corazón latiendo como un tambor. Miré mi cuello en el espejo. La marca todavía estaba allí, pero ahora el dedo estaba cubierto de sangre, y no era mi sangre. Volví a la morgue al día siguiente. El doctor William no estaba. Pregunté por él, pero nadie parecía saber dónde estaba. Me senté en mi escritorio, tratando de entender lo que había pasado, y de repente lo oí. Un susurro, una voz que no reconocí. «Lo mataste», dijo. «Lo mataste en el turno». El susurro se hizo más fuerte y más claro hasta que pude escuchar la voz del doctor William. «Lo mataste. Y ahora eres uno de nosotros». Miré mi mano en el escritorio y tenía una marca de mordedura. La morgue del cementerio es el lugar más tranquilo del mundo. No hay gritos, ni murmullos, solo la paz. Me encanta trabajar allí. Me sentaba en mi escritorio. El sol entraba por la ventana y me sentía en paz. O al menos así era. Una noche, cuando estaba llenando el papeleo de un anciano que había muerto de una embolia, oí un murmullo. Era un sonido débil, casi inaudible. Pensé que era el viento o una de las tuberías, pero el sonido se hizo más fuerte y más claro hasta que pude oír una voz. «Estoy aquí», dijo. «Estoy esperando». El sonido venía del cajón de los cuerpos. Me levanté y me acerqué, con el corazón en la garganta. Miré a través de la puerta, pero no vi nada. Volví a mi escritorio y el susurro se hizo más fuerte. «Estoy aquí», repitió. «Esperando. No me dejes solo». Me levanté de nuevo y esta vez abrí el cajón. Había un anciano, pero no era el mismo que había visto antes. Este hombre tenía el cabello gris y sus ojos estaban abiertos. Eran de un azul pálido y me miraron directamente. «No me dejes», dijo. «Solo estoy esperando mi turno para ser enterrado». Me quedé allí con los ojos abiertos de terror. El hombre se incorporó y extendió su mano hacia mí. «Ayúdame», dijo. Y su mano se cerró en mi muñeca. Sentí una punzada de dolor y un frío que me llegó hasta los huesos. El hombre me miró y su rostro se retorció en una sonrisa. «Gracias», dijo. «Ahora estoy en paz». Y luego su mano se soltó y se desplomó.
Me quedé allí, con la muñeca fría y el corazón en la garganta, pero no podía irme. Él me lo había pedido. Me quedé allí y esperé. Cuando llegó la mañana, el anciano estaba de vuelta en su cajón, pero su cara estaba sonriendo, una sonrisa de paz. En mi muñeca había una cicatriz y el frío que había sentido, ese frío se había ido. Y yo, por alguna razón, me sentí en paz. Yo creo en las energías. Pienso que la vida no termina con la muerte. Esto lo podemos percibir cuando visitamos lugares viejos, donde mucha gente pasó, al igual que pasaron sus emociones, sus anhelos, rencores y demás sentimientos. En pocos lugares se concentran tantas energías con emociones inconclusas como en la morgue. Personas que necesitan resolver el misterio de sus muertes, las cuales muchas veces son violentas o injustas. Hace algunos años, cuando recién iniciaba mi carrera como médico forense, trabajé en la morgue de una universidad particular. Fui testigo de un suceso que me hizo replantearme el desear seguir ejerciendo esta profesión. Pero ya saben cómo es cuando eres un joven entusiasta, que aún no conoces a lo que uno se va a enfrentar. Y a veces el peligro no es algo físico, sino algo más allá de nuestra comprensión, que al percibir de frente, llegamos a poner en juego nuestra cordura. Sé muy bien que aunque todos los muertos tienen una historia inconclusa que desean contar, no todos hablan. Éramos varios los encargados de revisar un cadáver que acababa de entrar al anfiteatro. Según se nos comentó, fue enviado con nosotros, pues en la morgue a cargo del Ministerio Público no había espacio. Para no meternos en problemas, solo les diré que desde un principio a mí se me hizo algo extraña la situación, pues en esta universidad solo se revisan casos privados que no están relacionados con algún crimen directamente, aunque según me contaron en varias ocasiones, se descubrió que sí hubo un crimen, y después de esto, el Ministerio Público les retiraba los cuerpos y se hacían cargo de los demás procedimientos. Pero en este caso no fue así. Desde un principio se nos dijo que la persona murió en circunstancias extrañas y se nos pidió jurar absoluto silencio en todo el caso. Es por esto que no daré nombres ni de mí ni de mi estado. El cadáver a analizar era muy extraño, de ese tipo de personas androgénicas. Aunque el informe nos indicaba que se trataba de un hombre, la forma de su cara y su cuerpo eran más parecidos a los de una mujer, sobre todo sus manos y sus pies. Estábamos 2 médicos graduados y 2 practicantes realizando el procedimiento. Yo tengo por costumbre entregar de lleno mi concentración a una sola cosa. Esto me ha acarreado problemas, pues casi siempre las personas que trabajan conmigo necesitan casi gritarme para que les haga caso. Aquella noche no fue la excepción. En varias ocasiones el otro médico me habló fuerte para que le prestara atención a los practicantes. Noté que uno de ellos estaba muy nervioso. No le tomé mucha importancia a ello, pues cuando uno es novato, hasta te tiemblan las manos. Dejamos a los estudiantes practicar un poco. No pasaron ni 20 minutos cuando uno de ellos presentó un ataque de pánico. El otro se veía muy nervioso, siendo que, de los dos, era el que lucía más emocionado. Intentamos tranquilizarlos, pero no lo logramos. Ellos decían que cuando se acercaron al cadáver, sintieron algo raro que les caminaba desde los pies a la cabeza. Yo creí que lo único que tenían eran nervios, así que intenté darle algunos ejercicios de respiración para controlar el miedo. Desafortunadamente, siguieron presentando estos ataques de pánico. Yo terminé molestándome con ellos. No les permití seguir practicando, pero les dije que podían seguir allí viendo. De repente ocurrió algo que no puedo explicar. Escuché como una voz en mi cabeza, no de la manera en cómo se escucha un pensamiento. Esto era diferente, no sé cómo describirlo, pero hizo que brincara sobresaltado.
Lo mismo hizo mi compañero. Mientras que los estudiantes gritaron, mi compañero y yo nos quedamos viendo como intentando leernos el pensamiento, a la par que ignorábamos los gritos de los estudiantes. Seguimos trabajando y nuevamente este extraño fenómeno en mi cabeza decía algo así como: hace frío y no puedo respirar. Esta vez sí le dije a mi compañero lo que me había pasado y él me reafirmó que también lo sintió. Incluso las palabras eran las mismas. Así que nos acercamos a los estudiantes que nos pedían que los dejáramos ir. Repetían una y otra vez que escuchaban voces que venían desde afuera. Se me hizo curioso su comentario. Era obvio que no se referían a las voces de afuera, como voces de personas afuera de la morgue, pues allí no había nadie. Y además este lugar estaba muy por debajo de la universidad. Les volvimos a pedir que se tranquilizaran y esperaran un poco a que termináramos con el trabajo. Para intentar calmarnos también nosotros, empezamos a tratar de adivinar en tono de broma qué le había pasado al sujeto que teníamos en la plancha. Esta estrategia pareció dar resultado, pues los chicos después de un rato también empezaron a bromear. Desafortunadamente no pasó mucho rato para que de nuevo percibiéramos todos el mismo fenómeno de las voces. En esta ocasión eran varias, de las cuales recuerdo perfectamente 3. Una decía que no podía respirar, que era desesperante. Otra se quejaba del frío que sentía. Y la última era la más aterradora. Decía que cuando entras al infierno, nadie se acuerda de ti. Todos gritamos esta vez y nos alejamos del cadáver. Entonces vimos varios destellos extraños por toda la sala. Aparecían y desaparecían de pronto. Las voces ya no sonaban en mi cabeza. Eran voces muy claras. No entendía de dónde provenían. Parecían estar todas en la morgue. Era como si las voces provinieran de todos lados. Todos estábamos espantados y concordábamos con las palabras que se escuchaban. Las voces sonaban cada vez más claras. Esto ocasionó un caos en la sala. No sé ni cómo pasó, pero todos terminamos divididos. De repente ya no veía ni a mi compañero ni a los estudiantes. Se habían escondido. Quizás vieron algo que yo aún no percibía. En eso me di cuenta de alguna manera que el cadáver era el causante. Era como si dentro de él existieran varias almas queriéndose comunicar a la vez. De primera vista no podía verlo, pero fijando mucho la vista, se veía en un espacio entre el cadáver y la plancha una especie de plasma. De la nada las voces de nuevo sonaron. Primero un oído, después en el otro, luego al frente, atrás de mí y por todos lados. Presa del pánico, me puse a correr en dirección a la puerta, mientras las voces continuaban asediándome. Al llegar a la puerta intenté abrirla varias veces, pero para esto las voces se escuchaban cada vez más lejos, así que mi miedo disminuyó. Desgraciadamente, después de varios intentos de abrir la puerta, tal como ocurre en una mala película de terror, el seguro se encontraba trabado. Aunque ahora que lo pienso, pude haberla trabado yo mismo, al aplicar tantas fuerzas sobre la palanca que activa el mecanismo para abrir la puerta. Caminé tras mis pasos y me metí a otra sección de la morgue, donde estaban los refrigeradores. Allí encontré a mi compañero agachado debajo de una camilla. Sus nervios estaban totalmente destrozados. No dejaba de llorar y decir que había visto algo saliendo del cuerpo sobre la plancha. Algo que no creía que pudiera existir. Yo intenté explicarle que también vi algo parecido a un plasma, pero él me contestó que eso no era lo que él vio. Él vio a un ser que no podía existir. Luego mencionó algo acerca de un atrapaalmas, y en ese momento no le puse atención a sus palabras, ni quise insistir. Si bien no estaba tan asustado como él, sí me sentía aterrado y pensaba que lo mejor era salir de allí inmediatamente, sin importar los problemas que nos trajeran no terminar el trabajo. Intenté preguntarles sobre el paradero de los alumnos, pero como les dije, mi compañero estaba todo alterado. No dejaba de decir lo mismo acerca de un atrapaalmas. Intenté reunir todo mi valor, pues solo había una forma de salir de allí, y para hacerlo tenía que atravesar la sala de autopsias. Además de que hace unos momentos no había podido abrir la puerta que daba al pasillo.
Como pude, logré hacer entrar en razón a mi compañero. Le expliqué que debíamos salir de allí. Tenía la esperanza de que los practicantes hubieran salido corriendo, dejando trabada la puerta. Le dije a mi compañero que cerrara los ojos. Yo intenté no mirar en dirección al cadáver en la plancha. Llegamos a la puerta y comencé a empujar torpemente la palanca que la abría. En eso escuchamos un sonido mecánico, a nuestras espaldas. Era como si un engranaje oxidado se echara a andar. Mi compañero se echó al suelo, cubriéndose los oídos con las manos, y no quise mirar a mi espalda. Seguía peleando con la palanca de la puerta. Me ganó la desesperación, pues de nuevo escuché las voces. Ahora eran más. Pero en esta ocasión bloqueé mi cerebro y no puse atención a lo que decían. Pero comencé a golpear la puerta y gritar por ayuda. Lo que fue estúpido, pues el sistema de entrada es de doble puerta. Después se pasa un pasillo donde hay otra puerta que desemboca en una rampa. De pronto la puerta se abrió y del otro lado nos recibieron los alumnos, con uno de los guardias de seguridad de la universidad. No le contamos nada a nadie, solo al director de la carrera, quien estuvo de acuerdo en que se mandara el cuerpo a otro lado. Mi compañero ya no asistió a trabajar a la universidad. Supe que mejor se dedicó a dar consulta general. Con el tiempo lo busqué para preguntarle sobre lo que había pasado esa noche. Me interesaba más que nada saber a qué se había referido con el atrapaalmas. Como respuesta me enseñó una foto, una captura que él había hecho a una página local de noticias. Me dijo que el cadáver que nos llevaron tenía que ver con esa noticia. Resulta que Atrapaalmas era una secta que se decían tener la capacidad de atrapar el alma de los muertos dentro de sus propios cuerpos. Algo salió mal entre ellos. Hubo varios heridos y un par de muertos. Según los testigos, fue un conflicto entre ellos, pero el periodista creía que tal vez todo lo ocurrido fue una especie de sacrificio humano. No había muchas fotos en la nota, pero en una se mostraba el cuerpo de uno de los muertos. Si bien el rostro estaba cubierto, las manos y pies eran inconfundibles. Eran idénticas a las de las personas que estábamos revisando en aquella ocasión. Intenté preguntarle sobre lo que él vio aquella vez, pero en lugar de responderme de inmediato, negó con la cabeza y me respondió preguntándome si no vi nada cuando me quedé inmóvil frente al cadáver. Yo no recordaba. Como les dije, de pronto ya no vi a nadie y él no quiso seguir hablando del tema. Actualmente trabajo en otro lugar y aunque a veces escucho a las voces de los muertos, nada se compara a lo que me ocurrió en aquella vez. No sé, a veces pienso que de alguna manera ese cadáver poseía algo tan tenebroso, algo dentro de sí mismo guardaba. Quizás varias almas atormentadas.